El La hombre que historia de la inventó la máquina de máquina de coser. coser era un genio. Sabemos que cuando coses a mano, tienes que pasar el hilo por la parte superior y tirar de él hacia el otro lado. Pero en la máquina de coser, la aguja solo pasa por un lado de la tela y tira de ella hacia atrás. Entonces, ¿cómo se mantienen los hilos unidos a la tela? Y es muy rápido. Sabemos que cada aguja tiene un ojo, y siempre lo hemos sabido. Hasta que en 1755, un hombre llamado Charles probablemente lo encontró demasiado engorroso. Así que creó una aguja con una punta en ambos extremos y el ojo se desplazó hacia abajo para no tener que estar dándole vueltas a la aguja. Sorprendentemente, esta aguja se sigue utilizando hoy en día en las máquinas de coser, pero seguía habiendo un problema. Aunque el ojo de la aguja puede atravesar la tela, cuando retiramos la aguja, el hilo también se sale. Para solucionar este problema, basta con dejar un bucle debajo de la aguja cuando atraviesa la tela. Cuando la aguja vuelve a bajar, pasa a través del bucle. Al mismo tiempo, se crea una cadena de puntos. Esta técnica se denomina punto de cadeneta. Fue uno de los primeros tipos de máquina de coser. Pero, ¿cómo se mantiene el bucle debajo de la máquina? En 1857, hubo dos soluciones casi simultáneas a este problema. Una solución fue añadir un gancho debajo de la máquina. Cuando la aguja sube, crea un pequeño manojo de hilo entre el ojo y la tela. En este punto, el gancho agarra este manojo y tira de él, formando un bucle completo. En este preciso momento, el gancho puntiagudo atrapa el manojo de hilo levantado y tira de él para formar un bucle. Y cuando la aguja baja, el gancho retrocede, y la aguja pasa a través del bucle. Y luego, al volver a subir, el manojo se dobla de nuevo, y el proceso se repite. El otro diseño es muy similar, solo que el gancho está diseñado para girar. Este gancho se ha utilizado en más de 80 modelos de máquinas de coser, pero había otro problema. El problema era que si uno de los ganchos se soltaba, toda la costura se deshacía fácilmente. Para resolver este problema, se añadió un hilo adicional a la parte inferior de la máquina de coser. Este hilo está conectado a una aguja de bobina. Cuando la aguja atraviesa la tela, la bobina también pasa por el bucle azul, entrelazando las dos películas. Cuando la aguja regresa, se crea un punto de bloqueo que impide que la película se desenrolle. A continuación, la bobina se transforma en un dibujo giratorio, perfeccionamiento de la formación del punto de bloqueo. A partir de este momento, el método de costura de la máquina de coser se perfeccionó en gran medida, pero persistía un problema: ¿cómo alimentar la tela automáticamente? En los primeros modelos de máquina de coser, había que mover la tela manualmente después de cada puntada. Esto no solo era ineficaz, sino que la separación entre las puntadas no siempre era la misma. Por este motivo, se añadió un prensatelas a la máquina de coser para mantener la tela en su sitio. Debajo de la tela hay una placa metálica que parece un cepillo. Cuando se retira la aguja, se mueve un poco hacia atrás. Esta fricción empuja la tela a su posición. Para la siguiente puntada, la tela se moverá por sí sola mientras coses. Este diseño se sigue utilizando hoy en día en todas las máquinas de coser.